mártires, pues deberíamos de sentirnos dichosos por estas personas que son grandes testimonios de fe en nuestra iglesia, que han dado su vida, que han ofrendado su vida por amor a Cristo, por amor a su fe. Ese mismo amor que nosotros debemos de hacer acrecentar cada día y esa misma forma también de defender nuestra fe. Hay algo que yo siempre he mencionado en los sectores o en cualquier comunidad que me corresponda hablar sobre la fe. Si hay algo en lo cual nosotros debemos de ser radicales es en la fe. Y también he mencionado que si hay algo que no se socializa es la fe. La fe no es para adaptarla a la gente, es la gente que se debe de adaptar a la fe. Y eso es lo que nos muestran los mártires, que su vida fue una continua defensa de la fe y una continua aplicación de su fe en su vida. Es una continua aplicación de su fe en su vida. Es decir, ellos vivían el auténtico amor de Dios. Ellos vivían su auténtica profesión de la fe de Dios. Cada día entonces nosotros debemos de pedirle al Señor, Señor, aumenta mi fe, pero que esa fe siempre se haga tu voluntad y no la mía. Si hay una envidia buena que debemos de tener nosotros cada día a los mártires, o mejor dicho, a todos los santos, es precisamente esto: amar la fe, conocer la fe, defender la fe, porque amar, conocer y defender la fe es ponerse al servicio del Señor, es por ponerse al servicio del amor de los amores y así anunciarle tal y cual es. El problema es que cuando recibimos una fe como no es, no anunciamos al auténtico Jesús, no anunciamos a aquel que murió, aquel que padeció, aquel que resucitó auténticamente por nosotros. Damos una versión errónea de Cristo cuando no recibimos la auténtica fe, cuando nosotros queremos adaptar la fe a nuestra manera. Por eso ese es un peligro que debemos de cuidar nosotros, dar a conocer la fe a nuestra manera. La fe la debemos de recibir, la debemos de dar a conocer, así como el Señor nos la enseña por medio de la iglesia. Por eso la iglesia nos está formando continuamente en la fe. Lastimosamente, si convocamos a veces a las personas, a las diferentes personas de las diferentes comunidades a una formación, son muy pocos los que vienen. Y eso se refleja incluso en las reuniones de sector de nuestra parroquia San Juan Pablo II. A mí me da tristeza que muchos agentes de pastoral envían excusas, no tanto eso, sino que me preocupa más que a la siguiente reunión, si uno les pregunta en qué consistió la reunión anterior, no saben, porque no se preocupan por conocer su fe, no se preocupan por conocer propiamente, si se puede decir, lo que se vivió durante cada reunión. Porque cada reunión es una experiencia de Cristo. Cada reunión es una experiencia de comunidad que se reúne en torno a la persona de Cristo, y eso es algo que se debe de tener en cuenta. Y sé que esto no solo sucede aquí, sucede en todo el mundo. En todo el mundo. Muy pocas personas se preocupan por lo que sea por la formación en la fe. Y eso es algo que cada día nosotros debemos preocuparnos. El Evangelio de hoy, pues, nos muestra, sabemos muy bien que el mayor acto de fe es el amor. Y por eso el Señor nos insiste cada día que permanezcamos en su amor. Y por eso se nos habla del mandamiento del amor, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Porque aquel que ama sí tiene fe, aquel que no ama no puede decir que tiene fe. Porque el amor produce efectos buenos tanto en sí mismo como efectos buenos también para con los demás y para con la comunidad. Hoy el Evangelio nos habla del amor. Y este es un evangelio muy conocido, un texto muy conocido. Hoy hemos llegado al último capítulo del Evangelio de Juan y nos encontramos con la triple confesión del amor de Pedro, el 3 que significa perfección. Es decir, si vivimos esta perfección del amor, vamos a ser perfectos como nuestro Padre Dios es perfecto. Nos encontramos entonces con esta preciosa triple confesión de amor de Pedro. Tú sabes que te amo, tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero. Después del milagro de la pesca abundante en el lago y de la invitación por parte de Jesús para compartir el pan y el pescado,
Podemos comenzar entonces con el 3 veces, 3, que sabemos muy bien que en las Sagradas Escrituras el 3 representa perfección, representa pureza. Justo en este momento vemos que se abre un diálogo entre Jesús y Pedro. 3 preguntas. ¿Me amas? 3 respuestas. Tú sabes que te amo. 3 mandatos también por parte de Jesús. Apacienta mis ovejas y mis corderos. Y es que precisamente eso es lo que sucede cuando nosotros recibimos el amor de Dios y también queremos darle el amor a Dios. El amor de Dios que quiero darle no solo se reduce a dárselo a Él, sino también ese amor que viene de Dios y que yo quiero dar a Dios, se comparte con los demás. Es de notar que si bien hay repeticiones, las preguntas y respuestas no son siempre idénticas. Por ejemplo, el amor, el querer. Jesús quiere saber de Pedro a qué está dispuesto, a qué está dispuesto por él. ¿Será que a dar su vida por él? Y nosotros vemos muy bien y sabemos muy bien todo lo que vivió San Pedro y murió también defendiendo la fe. Murió defendiendo la fe, porque desde ese momento él se consideró amigo de Jesús. Porque el Señor ya no nos llama siervos, sino que nos llama amigos. Y eso nos lo ha demostrado con su muerte en la cruz. Vemos entonces en el Evangelio de hoy que Jesús le da una nueva oportunidad a Pedro y una nueva oportunidad con una misión totalmente grandísima. Lo que sorprende es que Jesús permanece fiel a Pedro, y esto a pesar de que Pedro fue infiel a la promesa que le hizo al Maestro de no traicionarlo nunca, aunque la fidelidad le costara la vida. Con la triple pregunta, Jesús le da a Pedro la posibilidad de enmendar su triple negación durante su pasión. Queridos hermanos y hermanas, esto nos refleja a cada uno de nosotros que Dios nos da a todos siempre una segunda oportunidad. Incluso nos da una tercera, una cuarta y hasta veces infinitas de posibilidades. El Señor no lo borra a uno de su corazón con el primer error. ¿Será que nosotros somos así con los demás? ¿Será que actuamos así como el Señor actúa, que no borramos de nuestro corazón al otro que quizás me hace algo malo y a mí no me gustó? Vemos en la experiencia del diálogo de Jesús con Pedro también cómo debemos actuar nosotros. Pedro surge como un hombre totalmente nuevo después de esta experiencia del encuentro con Jesús ya resucitado. Pero, ¿qué es lo que sucede al interior de este diálogo en el que Jesús y Pedro se reconcilian? Y esta reconciliación es el punto de partida del pastoreo amoroso de Pedro a su iglesia. Aquí hay unos elementos esenciales que el Señor da a Pedro y que también nos da a cada uno de nosotros cada vez que nos acercamos a Él con un corazón contrito. El Señor le da confianza y el perdón del Maestro hacen de Pedro una nueva persona, fuerte y fiel hasta la muerte. El Señor, cada vez que nos acercamos al sacramento de la reconciliación, Él nos devuelve una vez más su confianza, su confianza. Por lo tanto, vemos también en el Evangelio de hoy que a través de esa confianza dada por el Señor, Pedro recibe una fortaleza interior expresada en su confesión de amor. Lo capacitan, por lo tanto, para ser pastor de la iglesia. El Señor también a nosotros, cuando le recibimos con el corazón, cuando le recibimos en lo más profundo de nuestro interior, Él nos va capacitando para que podamos vivir auténticamente su amor. Lo que vendrá enseguida para Pedro no será nada fácil. Él deberá pastorear la iglesia de Jesús en los momentos más difíciles de sus comienzos. Sabemos muy bien que todo comienzo es difícil. En todo comienzo hay miedos, hay temores, hay debilidades. Y este comienzo de la iglesia, pues le tocó a Pedro. Vivieron grandes dificultades. Hace algunas semanas reflexionábamos el primer punto de conflicto
entre las primeras comunidades cristianas, que era la circuncisión, y que eso llegó a incluso a realizarse, si se quiere decir, el primer concilio, el concilio de Jerusalén, porque fue una labor totalmente ardua, porque tenían que dar a conocer la fe auténtica en un lugar donde no tenían, donde no, digamos, muchos no conocieron a Jesús en persona. Incluso en el caso de San Pablo, que le hemos escuchado en la primera lectura, fue a lugares donde todo todo lo que querían conocer era por medio de la razón, por ejemplo en Atenas. O sea que la construcción del reino de Dios, la construcción de las primeras comunidades cristianas fue una tarea totalmente difícil, totalmente difícil. Y a Pedro, como primer papa de la iglesia, pues le tocó un trabajo totalmente difícil. Pero a Pedro le tocará acompañar el paso de una iglesia de Palestina a una iglesia de las naciones, el paso de una iglesia de una pequeña comunidad al paso de una iglesia universal. Y esa es nuestra iglesia católica. E incluso le tocó enfrentar las resistencias que se dan en el interior de la comunidad para que de esa manera se pueda dar la apertura al Espíritu Santo, al Espíritu Santo. Lo que sigue en la vida de Pedro no es nada fácil, pero la confesión de amor de aquella mañana después de desayunar con el resucitado, ese tú sabes que te amo, ahora sí le mantendrá de pie y le será fiel hasta el final de sus días. Queridos hermanos y hermanas, este evangelio de hoy nos enseña, por lo tanto, a que el Señor siempre está con los brazos abiertos. Aunque cometamos error, Él nos espera con los brazos abiertos y cada vez que nos espera, nos renueva la misión que es amar, la misión que se convierte en amor, recordando que la esencia de nosotros como iglesia es la misión. Aquel que no anuncia a Cristo, aquel que no testimonia a Cristo, aquel que no sea radical en su fe, no puede decir que es misionero, no puede decir que es iglesia, porque todos nosotros somos iglesia en cuanto anunciamos a Cristo resucitado, que murió por cada uno de nosotros. Vamos a encontrar dificultades, muchas dificultades, y a veces encontramos dificultades desde dentro de nuestra iglesia, e incluso esas dificultades duelen aún más, pero esas dificultades también nos ayudan a crecer en el seguimiento de Cristo, en el seguimiento de Cristo. En este mes nosotros como Parroquia San Juan Pablo II tenemos un proyecto grandioso, que es la escucha una vez más de cada una de nuestras comunidades. Esa escucha nos ayuda a conocer propiamente la realidad de cada comunidad. Y una vez conocida esa realidad, con la gracia del Espíritu Santo, con la palabra de Dios, sabemos que el Señor mismo va a iluminar esa comunidad para que esa comunidad se pueda convertir en auténtica comunidad en el seguimiento del Señor. Aquel que verdaderamente es cristiano, ama a Cristo y anuncia a Cristo sin miedo, así como nos lo han demostrado los santos mártires de la iglesia, que gracias a estos mártires la iglesia se constituye cada día más como iglesia de amor, pero un amor oblativo, un amor de entrega y donación total a Cristo en defensa de la fe y en el anuncio de su evangelio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.